Bueno, resulta que alguien me dijo que quería entrar a la sesión y que me vota a mí. Alguien quería a empezar la sesión también. Supongo que se equivocaron y me sacó a mí. ¿Alguna duda con respecto al hueso parietal? Siguiente hueso que vamos a analizar es nuestro hueso temporal. ¿Sale? Nuestro hueso temporal. Pues lo que vamos a analizar ahora es el hueso temporal. Entonces, el hueso temporal es un hueso también dentro de la estructura de los huesos del cráneo. Se considera por su forma un hueso plano. Un hueso plano. Es par porque tenemos dos, ¿no? Este temporal tanto del lado derecho como temporal del lado izquierdo. ¿Vale? Y entonces vamos a proceder a es la definición. Vamos a hablar ahora de la ubicación anatómica. Y recuerden que para eso vamos a solicitar el apoyo de ustedes. A ver, vamos a estar por ahí. Mm, Daniela Montserrat Gutiérrez Vidal. Sí, A ver, Daniela, ya sabes, tú tranquila, yo nervioso. sí. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Primero que nada, ¿cómo se llama este plano? Ahorita te lo dibujo, como que está medio chafa. ¿Cómo se llama este plano? Eh, uy, este es el plano sagital. Sagital, muy bien, mi Ok. querida Montserrat. Ahora, de acuerdo a este plano, ¿cómo está Ujú. ubicado el hueso temporal? Sí, Diego. Ah, eh, está, es que lo tengo apuntado, pero no sé si está bien. Pues, Está por detrás. a ver, espérame. No, no empecemos a repetir lo que está apuntado. Quiero que tú lo conceptualices, ¿sale? Ok. Porque si tú nada Ajá. más lo lees en el libro y te lo memorizas, Ujú, no te va a quedar claro. Y lo que yo ujú. necesito es que te quede claro lo que estás leyendo. A ver, primero, el plano sagital. Todo lo que está cerca hacia el plano sagital, ¿cómo lo ubicamos? ¿Interno o externo? Interno. Interno. Todo lo que es interno o medial, acuérdate. Hacia adentro es interno o medial. Todo lo que está hacia afuera con referencia del plano sagital, entonces, ¿qué será? Externo. O Mm, ay, no sé. lateral, acuérdate, Ah, ok. lateral, lateral. Muy bien. Entonces, el hueso temporal con respecto al plano sagital, ¿cómo está? Externo. Externo o lateral. Muy bien. Lateral. Ok. Primera coordenada. Nuestro hueso temporal es lateral, ¿no? Ahora, siguiente plano. Muy bien, Daniela, ahí seguimos, ahí seguimos. ¿Cómo se llama este plano? Es el transversal. Transversal. Ahora, ¿qué coordenadas nos da el plano transversal? Que es superior o inferior. Perfecto. Entonces, el temporal con respecto al plano transversal, ¿cómo está? Inferior. Inferior. Entonces, siguiente coordenada es inferior. Muy bien. ¿Qué plano nos falta, Daniela? El coronal. El coronal. Vamos a ponerlo acá para que no se nos borre lo demás. Entonces, el coronal, acá está. Perdón por mi dibujo todo chueco, mi pulso maraquero. El plano coronal, ¿qué coordenadas nos da? Si es anterior o posterior. Ok, en este caso, el temporal, ¿cómo está con respecto a ese plano? A la mitad. Entonces está en la parte Media. media. Muy bien. Damos las tres coordenadas. Ahora, Montserrat,
Dinos. ¿Viste que te estoy cambiando de nombre? Primero te digo Dani y luego te digo Montserrat. A ver, Montserrat. Daniela Sí, Montserrat. Dime la ubicación de acuerdo a estos planos. ¿Cómo me dirías? El hueso temporal está ubicado en... en la parte lateral inferior media del cráneo. Perfecto. Muy bien, Daniela. Ok, gracias. A ver, alguien que levante la mano y que nos quiera compartir su ubicación. Alguien que levante la mano. O lo escogemos nosotros, ya saben. Aquí es voluntariamente o dedocracia. ¿No? A ver, Ángel Blanca. Sale Ángel. ¿Sí me escucha, profe? ¿Sí, sí te escucho? Bueno, el hueso temporal está ubicado en la parte lateral inferior media del hueso craneal. Aquí, corrección. El cráneo es una estructura, no es un hueso. Entonces sería solamente Ah, del cráneo. el cráneo, perdón. Muy bien, Ángel. Ok, ahí vamos. ¿Alguien más había levantado la mano? A ver, Brenda Daniela Cervantes. Échale, de tu ronco pecho. Em, el hueso temporal está ubicado en la parte inferior media lateral del cráneo. Exactamente. Muy bien, muy bien. Recuerden, y les repito, les reitero, estos términos, yo quiero que ustedes los conceptualicen, no que se los aprendan, ¿no? Para que lo quede bien establecido en su cerebrito. Alguien que no le haya quedado claro todavía esto de la planimetría, hable ahora, calle para siempre y arrepiéntase en el examen. O sea que los dividimos como en los tres tipos de cortes, ¿verdad? Y ya de ahí vamos como descartando. Exactamente. Te recuerdo, les decía, les hacía la aclaración. Normalmente en los libros de anatomía les dicen, por ejemplo, en el caso este, te puede hablar así. Algún libro te puede decir, el hueso temporal está ubicado en la región latero, así, latero inferior medial del cráneo. Y tú así de, ¿eh? ¿Eh? ¿Y eso con qué se come? Pues evidentemente en esta palabrota vienen las tres coordenadas, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Tú lo seccionas. Tú sabes que si hablamos de lateral, hablamos del punto sagital. Si hablamos de inferior, hablamos de el punto coronal. Y cuando dice, bueno, medial, ¿por qué medial? Pues porque ¿cuál plano nos falta? El coronal. Quiere decir que está en la parte media con respecto al plano coronal. Algún libro te puede decir, ¿no? Más lo bien, te dice, está en la parte latero inferior del cráneo. Y tú dices, ah, caray, me está faltando una coordenada, solo habla de lateral, ¿no? Solo habla de lateral, o el plano sagital, y solo habla de inferior, del plano transversal. ¿Por qué no habla del plano coronal? Pues porque ahí te da a entender o te da a conceptualizar que al estar en la parte media ya no te lo menciona, ¿vale? Entonces, es lo Profe, que pasó. ay, perdón. Entonces quedaría como que el hueso está ubicado en la parte ¿El hueso lateral qué? inferior. ¿El hueso El qué? hueso temporal Ujú. está ubicado en la parte lateral inferior media del cráneo. Ujú, exactamente. Ok, gracias. Vale. Ok, bueno, muy bien. Ya parece que ahí les va quedando un poco más clara esta parte. Es más que evidente que esto lo tienen que estudiar muy a profundidad. Vale, ok. Entonces, la primera ubicación, ya lo platicamos, está por las referencias, por planos anatómicos. Vamos a hablar ahora las referencias de este hueso, la ubicación por referencias de este hueso, ¿no? Recuerda que siempre damos puntos de referencia para ubicarlo. Entonces, evidentemente, veremos que está por debajo de nuestro hueso parietal, por
delante de nuestro hueso occipital y por detrás de nuestro hueso esfenoides. Entonces, la ubicación por referencias es que el temporal está por debajo del parietal, por delante del occipital y por detrás del hueso esfenoides. Profe, ¿lo puede repetir, por favor? Claro que sí, ubicaciones por referencias. Está por debajo del parietal, por delante del occipital y por detrás del esfenoides. Gracias. ¿Vale? Ahora, vamos entonces, vamos a ponerlo acá, aparte nuestro hueso, para poner sus porciones de estudio. Este hueso también, a su vez, durante el desarrollo embriológico, durante el desarrollo embrionario, va a tener 3 puntos en particular de, de osteogénesis y de osificación. ¿Sale? Entonces, al tener estos 3 puntos de osificación y de osteogénesis, surgen 3 porciones bien delimitadas para su estudio. Entonces, repetimos, este hueso durante su desarrollo embrionario tiene 3 puntos de osificación, o sea, se forma desde 3 puntos en particular. Después estos 3 puntitos se unen, ¿no? Formando un solo hueso. Pero como están formados por estas 3 partes, ¿sale? El hueso se distinguen 3 partes o 3 porciones claramente específicas para su estudio. Y entonces, la descripción anatómica de ese hueso, de este hueso, perdón, la vamos a realizar de acorde a esas 3 porciones bien diferenciadas de nuestro hueso. Entonces aquí les vamos a ver. Primero, vamos a ver una porción, esta grande, que recibe el nombre de la escama del temporal, la escama. Luego, la siguiente porción de estudio es esta, es la porción mastoidea. Estas 2 porciones, tanto la escama como la mastoidea, las podemos tocar completamente nosotros. ¿Vale? Si tú ubicas tu orejita, tu pabellón auricular, toda la parte que está por arriba de tu orejita, inmediatamente por arriba de tu orejita, es tu hueso temporal, la parte de la escama. Todo lo que está por detrás de tu orejita, esa zona que se siente incluso hasta cierto punto durita, atrás de tu oreja, es la porción mastoidea. Miren, aquí lo vamos a ver. Ahí está, ¿ya vieron? Vamos a tratar de ocultar esto. Y esto lo vamos a desvanecer. Ahí está, ¿ya vieron? Entonces todo lo que está aquí por arriba y adelantito de su orejita es la escama de nuestro hueso temporal. Todo lo que está en la parte de atrás de nuestra oreja es la porción mastoidea. Estas 2 porciones las podemos sentir, las podemos palpar, las podemos tocar. Hay una tercera porción de nuestro hueso temporal que esa no la podemos sentir. Prácticamente está orientada hacia nuestra base del cráneo. Y a menos que alguno de ustedes nos preste su cráneo para estudio anatómico, pues la podemos palpar adecuadamente. ¿Cómo se llama esa porción? Lo vamos a ver acá. ¿Puedo borrar ya estos apuntes? Sí. Ya, profe. Entonces, la porción tercera que nos falta es esta, que es completamente interna hacia nuestra base craneal, es esta. Esta porción recibe varios nombres desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista coloquial dentro de la jerga anatómica. El nombre correcto anatómico es porción petrotimpánica, o también su otro nombre técnico anatómico es la porción
petrosa. Cuando los nombres desde el punto de vista coloquial es la roca del temporal o la piedra del temporal. Sí, en algunos libros, sobre todo de tratados de anatomía más, o también recibe el nombre del peñasco, perdón, sí, hay otro, peñasco. Sobre todo en los libros más viejitos, como el Quirós o el Testut, de ediciones muy viejitas, ¿no? Pero se pueden topar con esto, se refieren a esta parte como la roca, la piedra o el peñasco. Su nombre correcto es la porción petrotimpánica o porción petrosa. Entonces, recapitulando, las tres porciones que vamos a estudiar de nuestro hueso temporal es la escama, la porción mastoidea y la porción petrotimpánica. Petrotimpánica. O también petrosa, o también roca, o también piedra, o también peñasco. ¿Sale? No, normalmente trato de ocupar los nombres técnicos, pero bueno, si en algún momento se me sale, ya sabrán de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? No, O sea, profe, nada. que el último está por detrás, por decirlo así. Más bien está en la parte interna. Ah, ok, ok. Está orientado hacia la base del cráneo. ¿Vale? Entonces, a menos que nos prestes tu cráneo y lo podamos abrir como, así, como ajito, podemos ver esta porción, ¿no? Las otras dos porciones, la escama y la mastoidea, ya te digo, si las puedes tocar adecuadamente, ¿vale? Ahora, entonces, pues entonces el estudio de este hueso, como verán, es un tanto más complicado porque tenemos que partirlo en porciones. Cada porción o parte de este hueso tiene sus características y su descripción individual o en particular, y después pues hay que unificar toda esta estructura. Técnicamente, esta subdivisión de partes de las estructuras anatómicas, pues es para hacerlo un poco más accesible, asequible y comprensible la descripción. Pero ojo, es aquí cuando los huesos tienen tantas partes para estudiar o porciones de estudio, que si no organizamos la información adecuadamente, nos podemos perder en la secuencialidad, ¿sale? Entonces, este es uno de los huesos que presenta este tipo de complejidades mayores. Los otros dos serán hasta cierto punto más light, por eso me gustó empezar con esos. Vamos a subir el nivel de complejidad. Entonces, vamos a empezar con la primera porción de estudio, que es nuestra escama. Aquí la vemos. Entonces, vamos a dividirla un poquito de nueva cuenta. Recuerda, es toda esta zona. Ahí está. Ahí está. Toda esta parte. ¿Sale? Si lo vemos por dentro, ¿no? Pues sería prácticamente toda esta zona. ¿Sale? ¿Ok? Ahora, esta escama de nuestro hueso temporal, vean, es un tanto plana. Es toda esta zona de aquí. Esta misma zona. Es planita. ¿Sale? Entonces, al ser plana, ¿cuántas caras va a tener? 2. 2 caras, exactamente. Entonces, vamos a ponerlo acá. Recuerda, para que no te pierdas, empezamos con la escama. Hablamos que tiene caras. ¿Cuántas caras? Va a tener 2 caras. Entonces, decíamos que normalmente estos huesos están viendo hacia la cavidad craneal una perspectiva y otra perspectiva hacia afuera de la cavidad craneal. Entonces, la primera cara que estamos viendo, está viendo hacia afuera de la cavidad craneal, ¿cómo se denominaría? Exocraneal. Exocraneal. Primera cara, exocraneal. La siguiente cara que está viendo hacia la parte interna es Endocraneal. endocraneal. Muy bien. Endocraneal. ¿Sale? Entonces serían las dos caras y finalmente, obviamente, trataremos de hablar de un borde. Un borde de esta escama. ¿Vale? Un borde circunferencial. Circunferencial, es decir, en forma de círculo, ¿no? Entonces aquí estaría el borde propiamente. Todo este bordecito, ¿no? ¿Sale? Ok.
Entonces, vamos a continuar. Empecemos con la cara exocraneal. Esta parte. Si te das cuenta, voy a poner otra vez aquí mi límite para que no nos confundamos. Todo lo que es para acá, todo esto es lo que vamos a acá. Todo esto. Si te das cuenta, nuestra cara exocraneal de la escama, podemos a su vez ver que tiene dos características particulares. Si trazamos una línea aquí, un tanto arbitraria, veremos que hay una parte superior de esta escama y una parte inferior de esta escama. Se darán cuenta, en la parte superior prácticamente no tenemos muchos relevantes anatómicos, y en la cara inferior sí tenemos bastantes estructuras que hay que mencionar aquí, ¿no? Entonces, repetimos, a su vez, esta cara exocraneal de la escama la podemos subdividir en dos porciones, una porción superior y una porción inferior. La porción superior, esta mera de acá. Si se dan cuenta, la superficie es un tanto rugosa, no es completamente lisita, ¿no? No es lisita. Y esto, acuérdate, tiene que ver con que en estas superficies óseas, cuando tenemos esta estructura, es porque ahí se van a sentar o insertar músculos de nuestra pared lateral del cráneo. ¿Sale? Y entonces, aquí, ¿te acuerdas cuál era el músculo que estaba sobre la cara externa de nuestro hueso parietal, prácticamente cubriéndolo mucho? ¿Se acuerdan cómo se llama? No lo escucho, no me escucho que prenden su micrófono. No. Vamos a buscar dedocracia. A ver. Angélica Jiménez. ¿Estás ahí? Manifiéstate. Bueno, David, ahorita te damos la mano. Angélica Jiménez, ¿estás ahí? Profe, perdón, ¿cómo dijo? ¿Cómo se llama qué? Perdón. El músculo que cubre la cara externa de nuestro hueso parietal. ¿Es el músculo temporal? Bueno, el músculo temporal, pero estamos pidiendo participación. Sale. Muy bien. Entonces, el músculo temporal. ¿Quién lo dijo? Vania Martínez. Vania Martínez. Muy bien, Vania. Ya, expulsada. No, no es cierto. Está bien, Vania. Como bien dice Vania, entonces el músculo temporal, acuérdate que está prácticamente en toda esta cara externa de nuestro hueso parietal y cubre prácticamente toda la cara lateral de nuestro cráneo. Bueno, entonces ese músculo es tan grandote que también va a cubrir prácticamente toda la cara externa de nuestra escama, de nuestro hueso temporal. Va a tener una inserción a través de una línea temporal que va a estar aquí bien marcada. Acuérdate que cuando hablamos de líneas, son estas, literal, líneas abultadas como en tercera dimensión, que sirven de inserción para estos músculos. Entonces vean, aquí lo voy a colocar como prácticamente toda esta cara va a estar cubierta por este músculo en forma de abanico, perdón. Ahí está, ¿ya vieron? Prácticamente lo cubre todo. Entonces, toda esta parte superior de la cara externa de la escama del temporal prácticamente va a estar cubierta por el músculo temporal, ¿sale? ¿Ok? No creo que haya mayor complejidad, ¿no? Está sencillito esto. Ahora, fíjate. Vamos a concentrarnos en esta parte inferior. Si se dan cuenta, déjenme borrar todos mis dibujos para que suba mi huesito. Entonces vean, si se dan cuenta, esta parte está muy compleja, muy grande. Encontramos varias estructuras. Entonces, primero, ubíquense, por favor. Aquí estamos hacia anterior, aquí estamos hacia posterior.
hacia adelante y hacia atrás. Primero que nada, ¿qué vamos a encontrar de adelante, de atrás hacia adelante? Perdón. Primero, encontramos, fíjate, un orificio bastante grande, un hoyote, aquí grandote. Este orificio grandote corresponde al conducto auditivo externo. Conducto auditivo externo. Es aquí donde puedes meter tu dedito. Mira, vamos a verlo acá, ponemos la piel. Entonces ahí está, la oreja, ¿no? Entonces fíjate, ahí está, lo ponemos desvanecido. Ahí está, la orejita y el conducto. ¿Sale? Entonces, esto corresponde a la entrada externa del conducto de la audición. Luego, ¿qué más encontramos? Después, fíjate, ¿te das cuenta? Encontramos una concavidad, un cajetito, aquí bien marcado, un cajetito. Este cajetito con cavidad va a recibir el nombre de cavidad glenoidea. Cavidad glenoidea. Y esto es importante, esta cavidad glenoidea es una estructura de articulación con nuestra mandíbula. Se acordarán que les comentaba que prácticamente todas las articulaciones de nuestra cabeza, o sea, lo que es cráneo y cara, nuestros huesos prácticamente no deben de moverse. La única articulación que va a tener movimiento es aquella en la que se da entre los huesos temporales y la mandíbula. Entonces aquí vamos a colocarlo para que lo vean. En esta parte, en la cavidad glenoidea, se articula nuestra mandíbula. Aquí está, en azulito, turquesa. Entonces es importancia, relevancia esta cavidad, puesto que aquí es donde se va a dar la única articulación móvil de toda la cabezota. ¿Vale? La cavidad glenoidea. De hecho, vean ahorita, lo voy a mostrar, es una cavidad bastante amplia, bastante voluminosa. Aquí lo vemos muy pequeñita, pero venlo acá desde esta perspectiva. Vean cómo está muy bien marcada esta cavidad en particular, ¿sale? La cavidad glenoidea. ¿Sale? Luego, ¿qué más encontramos hacia adelante? Vamos, acuérdate, de atrás hacia adelante. Encontramos, ¿te das cuenta? Este pequeño saliente redondeado. Este saliente redondeado recibe el nombre de cóndilo del temporal. Cóndilo temporal. Acuérdate que cuando hablamos de un cóndilo, eso también lo buscaron en su glosario, es una estructura un tanto redondeada. Profe, ¿Sí? había dicho que la cavidad glenoidea era la parte como de arriba, ¿no? Lo que, esa cosa cóncava, o sea, esa parte cóncava de ese hueso. Exacto, es esto. Ah, bueno, Acá, muchas gracias. esta parte. Muchas gracias. Esta zona, acá. Ahí está, es la cavidad glenoidea. Luego el cóndilo del temporal. Luego, fíjate, encontramos también más adelante en la parte más anterior, vean, un saliente en forma piramidal. Ahí está, un saliente en forma piramidal. Si te das cuenta, este saliente en forma piramidal, en forma de pirámide, está aquí su base fijada al cuerpo y si te das cuenta, el borde es completamente libre. Es decir, que está flotando, ¿no? Cuando hablamos de libre es que está flotando. Entonces, repetimos, encontramos un saliente en forma piramidal donde la base está pegada al hueso y el borde es completamente libre, es decir, está flotando. Esto recibe el nombre de apófisis cigomática. Apófisis cigomática. ¿Por qué es importante? Porque esta apófisis cigomática se articula con el hueso del mismo nombre, con el hueso cigomático. Y juntos, ambos huesos forman
el arco cigomático. Aquí lo vamos a poner. Fíjate, acá está en azulito el cigomático. Entonces la apófisis cigomática del hueso temporal se articula con el cigomático, con el hueso malar, y juntos todo esto se va a llamar arco cigomático, que es la zona de nuestros pómulos. ¿Sí? La zona de nuestros pómulos. Por delantito de tu oreja, esa zona de los pómulos. Está formada por estos dos huesos. Luego, en la parte más inferior de esta escama, si te das cuenta, encontramos un saliente en forma de espina. Aquí está, pues en forma de espina, picudito, picudito, picudito. Este saliente en forma de espina, que está exactamente, si te das cuenta, por debajo de nuestro conducto auditivo externo, recibe el nombre de apófisis estiloides. Apófisis estiloides. Este apófisis pequeñita, tan chiquita, linda y encantadora, es importante porque aquí se van a insertar, se van a fijar estructuras musculares y estructuras ligamentosas que tienen que ver con la cavidad oral. Aquí se insertan 5 estructuras, tanto musculares como ligamentosas. ¿Sale? Entonces, ¿puedo borrar todos estos dibujos que ya hice acá? Todas estas anotaciones. Ya, profe. Los voy a borrar. Entonces, fíjate. ¿Qué pasó, Jacqueline Daniela? ¿Puede aceptar a mi compañera Adriana? Es que se le apagó su lap. A ver, déjame ver, es que luego. Muy bien, Jacqueline. Adriana Rosas. Sale. Sí. Dile que ya está. Que le ponga pila, un pesito más. Entonces, si te das cuenta, vean. Aquí lo pongo en corto. Fíjate, aquí está la apófisis estiloides, chiquitita, muy chiquitita. ¿Vale? Y cómo en esta estructura se insertan estructuras anatómicas, musculares y ligamentosas. Y entonces se insertan 3 músculos. Fíjate, aquí te los voy a poner en la pantalla. 3 músculos. Primero, el músculo estilogloso. Y aquí hacemos un breve paréntesis. ¿Te acuerdas que cuando hablamos de la nomenclatura anatómica, decíamos que la nomenclatura anatómica nos tiene que decir fácilmente qué es y hacia dónde se ubica? Pues obviamente músculo, ya sabemos qué es. Estilogloso. Estilo tiene que ver con la apófisis estiloides del hueso temporal. Glossus significa lengua. Entonces, este músculo estilogloso va de la apófisis estiloides del músculo temporal hacia la lengua, la estructura de nuestra lengua, ¿no? Entonces, por eso la importancia que aprendan esta tipología o esta terminología en latín, ¿sale? Entonces, esto es un pequeño breviario cultural. Entonces, son 3 músculos los que se insertan en esta apófisis estiloides. El primero, el músculo estilogloso. Después, el músculo estiloioideo. Tercer músculo, el músculo estilofaríngeo. Entonces, 3 músculos, el estilogloso, el estiloioideo y el estilofaríngeo.
Y a su vez se insertan dos ligamentos. El ligamento estilomandibular y el ligamento estiloioideo. ¿Puede repetir el primer ligamento? El primero es el estilomandibular. Gracias. Entonces, ¿cuántas estructuras se insertan en la apófisis estiloides? 5, 3 músculos y 2 ligamentos. Esto, coloquialmente, todas estas 5 estructuras reciben el nombre de, así acuérdate que siempre los anatomistas eran bien, bien fresas y a todos le querían poner su nombre. Y entonces el que lo descubrió le puso su nombre y le puso que era el ramillete de Riolano. ¿Por qué ramillete dirán? Pues porque si te das cuenta, si lo volteamos un poquito, fíjate, vamos a voltearlo, así, fíjate, ahí está. Parece esto un ramo de flores, ¿no? Como cuando vas por el ramo para la novia, o para el novio, que también se vale, ¿no? Pues ves que te amarran aquí tus flores, tus tallos, y los tallos por abajo se ven en esta forma. Entonces es un ramillete, un ramo pequeñito, ramillete. Por eso recibe ese nombre. Entonces, el señor Riolano fue el que lo descubrió y pues le puso su nombre. De la apófisis estiloides del hueso temporal, mi querida Nadia. ¿Sale? Muy bien. Ramillete de Riolano. ¿Dudas hasta acá? Ya vieron que está bien compleja esta parte de la cara externa. Son muchas cosas que hay que aprenderse, que conceptualizar sobre todo, ¿no? La cara externa. ¿Ok? ¿Puedes repetir el otro nombre del ligamento? El otro nombre del ligamento. No, el otro nombre del ligamento de toda Era la el estructura. mandibular. ¿Y cuál era el otro? Ah, aquí te los pongo otra vez. Entonces, fíjate. Ligamentos, estilo mandibular y estilo ioideo. Exacto, ya de ahí, ¿no? Te digo, ¿cuántas estructuras forman el ramillete de Riolano? Pues son 3 músculos y 2 ligamentos, ¿no? Ya te tienes que aprender los 3 ligamentos, los 3 músculos y 2 ligamentos. Muy bien, ya de ahí. ¿Vale? Muy Gracias. bien. Ok. Entonces, vamos a quitar los músculos. Vamos ahora con la cara interna de nuestra escama del temporal. Si se dan cuenta, veamos aquí, la cara interna o endocraneal de nuestra escama prácticamente es sustancialmente más pequeña. Fíjate, ¿no? Si aquí lo marco acá, esa sería la cara interna o endocraneal. Y si lo volteo, prácticamente es un poquito más pequeñita, ¿no? ¿Por qué? Porque en la parte interna nos está quitando espacio aquí la porción petrosa, ¿sale? Es normal, ¿no? Entonces es un poquito más pequeña la cara interna con respecto a la cara externa. Característica importante, principalmente. Aquí, acuérdate, todas las caras internas de nuestros huesos que forman las estructuras craneales, pues están en contacto con estructuras del sistema nervioso central, específicamente con la corteza cerebral. Entonces, pues la superficie no es completamente plana, ¿no? Tiene también las cuestiones de impresiones digitales y eminencias mamilares, ¿no? Y decíamos que esa característica de la superficie recibe el nombre de superficie anfractuosa, ¿no? Superficie anfractuosa. Ahora, eso, pues no digo, es prácticamente en contacto con quién está, pues prácticamente con la corteza del lóbulo temporal. Entonces, la cara interna de la escama del temporal va a estar en contacto con la corteza del lóbulo temporal. Algo de relevancia que tiene esta cara, déjame un tantito.
Un tantito, porque no me aparece. Allá me apareció. Fíjate, la importancia que tiene esta cara interna, de acá, es que tiene cierta relación en la parte inicial con la arteria meningia media. ¿Sale? Entonces también la cara endocraneal, perdón, va a tener del hueso temporal cierta relación con la arteria meningia media. Acuérdate, bueno, aquí es algo que necesito, por favor, que también lo vayan ahí, esto de meningia media, pónganle ahí un cuadrito de señalización, tanto en el hueso parietal como aquí en el hueso temporal, porque veremos que es una arteria que recorre varias estructuras de la cavidad craneal. Entonces, para que al final podamos integrar el recorrido de nuestra arteria, ¿sale? Entonces, acordarás, la mencionamos esta arteria meningia media en la cara interna de nuestro hueso parietal. Bueno, ahorita la estamos mencionando en relación con la cara interna de la escama de nuestro hueso temporal. Entonces, ahí ponle un cuadrito así de marcar, de color, para que cuando hablemos de otra tercera estructura anatómica, podamos hacer la correlación, todo el recorrido de esta arteria, por qué estructuras óseas del cráneo está y por qué es importante conocerlo, ¿sale? Entonces, cara interna también del temporal, la escama del temporal, está en relación con nuestra arteria meningia media. ¿Ok? Vale. Entonces, esto es por parte de nuestra cara, nuestra escama. Vamos a hablar de nuestra porción mastoidea. Profe, ¿Qué pasó? ¿podría como darme la característica? Es que no alcancé a escribir la característica como de la endocraneal, por favor. Si se damos cuenta, la única relevancia de esta cara es que está en contacto con la corteza cerebral, ¿vale? Específicamente con el lóbulo temporal de la corteza cerebral, y su característica es que es irregular su superficie, entonces es anfractuosa porque tiene depresiones y elevaciones bien marcadas, y entonces recibe ese nombre. Vamos ahora entonces con la porción mastoidea, toda esta parte, la porción mastoidea. Les decía, toda esta parte la pueden ubicar específicamente en hacia lo que es la región retroauricular, ¿no? Vamos a quitar aquí nuestro cabello y vamos a quitar el cabello y esto lo vamos a desvanecer ligeramente. Entonces, vean, toda esta parte hacia atrás de nuestra piel de nuestra orejita, toda esta zona, que la pueden sentir incluso muy durito, es nuestra porción mastoidea, ¿no? Es una región un tanto corta, pequeña, pero que también tiene bastantes relevancias sustanciales. Entonces, si se darán cuenta, esta cara, esta porción mastoidea, pues también va a tener dos caras, una cara exocraneal y una cara endocraneal. Entonces, vamos a tener cara exocraneal, cara endocraneal, por dentro y por fuera. Veamos la cara exocraneal. ¿Sale? Primero. Entonces, la cara exocraneal, igual. Veamos que la superficie es un tanto rugosa. Véanlo, ¿no? Es una superficie completamente no lisa, no brillante. ¿Sale? Y esto es porque aquí, evidentemente, va a también insertarse ciertos músculos. Varios músculos de la región del cuello y de la cabeza se insertan en esta apófisis, en esta porción mastoidea. El principal músculo que se inserta en esta parte, hablamos de el músculo esternocleidomastoideo. Ahí está. Vean, el músculo esternocleidomastoideo, que es un músculo prácticamente de la región lateral de nuestro cuello. Es el que nos ayuda a mover nuestra cabecita, tanto a la derecha, a la izquierda, en forma circular. Es un músculo bastante poderoso. Entonces, como verás, fíjate, cubre una gran parte de la cara exocraneal, de la porción mastoidea de nuestro hueso temporal. ¿Vale?
es el músculo más relevante. A ver aquí. Ok. Ahora, asimismo, fíjate, encontramos un saliente en forma como de pirámide redondeada. Esta de acá. Un saliente en forma de pirámide redondeada. Espero que lo noten adecuadamente. Esa parte recibe el nombre de apófisis mastoides. Apófisis mastoides, esta zona de acá. ¿Por qué es importante esta apófisis mastoides? Porque en su interior vamos a encontrar cavidades. Es decir, no es completamente dura, maciza, por decirlo así, sino es una porción, esta apófisis mastoides es hueca, tiene una cavidad, y entonces al interior recibe unas cavidades que se llaman senos mastoideos. ¿Por qué es importante estos senos mastoideos? Porque los senos mastoideos nos van a ayudar a la conducción ósea del sonido para la audición, para poder escuchar. Si te darás cuenta, acá, fíjate, voy a borrar este dibujo. Si te das cuenta, aquí está nuestro conducto auditivo externo, esta parte de acá, ¿no? Que es donde está nuestro pabellón y donde podemos percibir el sonido, donde entran las ondas sonoras para poder ser percibidas. Y te das cuenta, la apófisis mastoides está inmediatamente por detrás. Si ustedes se tapan los oídos, ¿no? Se tapan los oídos con los audífonos o se tapan los conductos auditivos con el dedo, todavía, y se ponen a hablar, o alguien les habla más fuertemente, pueden captar el sonido, si escuchan. ¿Por qué sucede esto? Pues porque imagínate, si solamente tuviéramos la capacidad de captar el sonido a través de este pequeño conducto, pues nuestra supervivencia estaría limitada. Acuérdate que la audición es uno de los sentidos que nos ayuda a preservar la vida, o sea, estar atentos de lo que sucede en nuestro entorno. Y si solo el sonido entrara por ese pequeño orificio, pues prácticamente muchos de los ruidos o situaciones auditivas que pasan en nuestro entorno pasarían desapercibidas. Para que eso no suceda, esta apófisis mastoides, al ser hueca, acuérdate que el sonido también se transmite a través del aire. Y entonces, al ser esta apófisis mastoides hueca, el sonido que capta en la parte posterior se transmite a través de nuestro hueso y puede mandar vibraciones hacia el conducto auditivo externo y poder interpretar cierta cantidad de sonido. Obviamente no es una claridad de sonido tan importante como lo sucede a través mismo del conducto mismo, pero sí nos ayuda para, digamos, integrar la información circundante que está pasando en torno a nuestro conducto auditivo para percibir mejor los sonidos. Ahora, a su vez, esta apófisis, y con esto voy a cerrar para que sirva de anclaje para la siguiente clase, veremos que en la parte posterior, en la parte inferior, perdón, de nuestra apófisis mastoides, acá lo estamos viendo por abajo, fíjate. Entonces, aquí lo estamos viendo desde abajo, entonces hagamos una distinción, fíjate. Aquí está nuestra apófisis mastoides, desde el punto de vista inferior, y aquí estamos viendo nuestra apófisis estiloides. Entonces, si te das cuenta, entre ambas, entre la apófisis mastoides y la apófisis estiloides, fíjate, encontramos un orificio bonito, chulo y encantador. Aquí está. ¿Sale? Este orificio recibe el nombre de agujero o foramen estilomastoideo. Agujero o foramen, agujero o foramen estilomastoideo, es decir, porque está entre la apófisis estiloides y nuestro apófisis mastoides. Este agujero, acuérdate, hemos platicado, los agujeritos siempre sirven para entrada de arterias o salida de nervios. En este caso, este agujerito sirve para la salida
de nuestro nervio facial, nuestro séptimo par craneal. Entonces, fíjate, como aquí lo voy a hacer un poco más grande. Entonces, ¿ve? Lo voy a girar un poco. Aquí está el orificio. Y aquí emerge nuestro séptimo par craneal o el nervio facial. ¿Sale? El siguiente semestre vamos a hablar en Anatomía Humana 2 de los 12 pares craneales. Y entonces, fíjate, esto es importante porque aquí emerge el nervio facial. Una vez que sale por esta pequeña parte de nuestro hueso temporal, inmediatamente se vuelve profundo, es decir, se vuelve a meter en los músculos de nuestra cavidad, de nuestra cara. Ahora, si te das cuenta, en esta porción es la parte más superficial o más externa de nuestro nervio facial, es donde se queda más externo, más probablemente podemos tocarlo. Y entonces yo los invito a que agarren su dedito. Fíjate, vamos a poner aquí una referencia. Aquí está. Vamos a quitar nuestro cabello y vamos a desvanecer nuestra piel. Fíjate, justo donde está el lóbulo de tu oreja, ¿ya lo viste? Aquí el lóbulo de la oreja, inmediatamente por detrás, hacia el hueso, vete oprimiendo de arriba hacia abajo con tu dedo índice. Va a llegar un momento donde te va a doler. Hasta vas a sentir un calambre hacia tu carita. A ver, inténtenlo y me dicen cómo les va. ¿Ya lo hicieron? Efectivamente, sí duele. Efectivamente sí les dolió, ¿no? Porque lo que hicieron fue apachurrarse esta parte del nervio facial. ¿Sale? Entonces, esta parte en particular es es la parte más vulnerable de nuestro nervio. ¿Han escuchado esa parte que dicen las abuelitas? No sé si todavía la manejan sus abuelitas o sus mamás, que si estás comiendo, ¿no? Estás dándole entrada duro al incisivo y de momento te sales a la calle, se te puede ir chueca la boca. ¿Han escuchado eso? Sí. Que hasta las abuelitas dicen, come sal, sopas, te dan un soquetazo, ¿no? Come sal, chamaco. Bueno, esto tiene una razón de ser. Hay algo que se llama cuando el nervio deja de funcionar. Entonces, ¿sí es real, profe, eso? Sí, sí es real, pero no tiene que desde el punto de vista que estés comiendo, no. Y te explico por qué. Ahí va. O sea, acuérdate que las abuelitas tienen pura experiencia, ¿no? Ellos lo relacionan con su experiencia, ¿no? Pero tiene su razón de ser. Decíamos, fíjate, este nervio aquí está tan superficial que ahorita tú te tocaste y te generaste dolor. O sea, está prácticamente cubierto por una fina capa de piel solamente. Ahora, este nervio es el que se encarga de dar inervación motora a todos los músculos de la cara. Entonces, si este nervio se lastima o se paraliza, deja de funcionar. Y puede ser que deje de funcionar todo o una parte. Y entonces la expresión que sucede es que se pierda la expresión de la cara o se vaya chueca la boca o la cara en particular. ¿Sale? Ahora, cuando este nervio deja de trabajar, un nervio deja de trabajar, se dice que está paralizado. ¿Sí? O sea, dejó de trabajar. En el caso de la parálisis del nervio facial hay de diferentes tipos. Pueden ser por alguna enfermedad, por alguna infección, por algún golpe en la cabeza, bla, 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 bla. La más común es la parálisis facial a frigori o por cambio de temperatura. Verán más adelante en fisiología que un nervio, una estructura, una célula nerviosa responde a estímulos eléctricos, estímulos químicos, pero también a estímulos físicos. Es decir, el calor, el frío, los cambios de temperatura pueden aumentar, disminuir o bloquear la función de un nervio. Entonces, si ahorita, por ejemplo, ahorita que estamos ya entrando en época de frío, tú estás muy calentito en tu casa, abrigadito, no comiendo, viendo una película en Netflix, está bien calientito. Y te dice tu mamá, órale David, sáquese a barrer el patio. Pero mamá, son las 8 de la noche y hace frío, sáquese a lavar el patio, ¿no? Te vas a barrer el patio,
Entonces, si tu nervio está lastimado por alguna razón, está un poquito sensible, el cambio de temperatura es un estímulo físico, puede favorecer que el nervio se paralice, deje de trabajar. Y entonces surge esta parálisis facial que comúnmente se asocia más al que estés comiendo y te salgas a la calle. Pero la parálisis facial puede ser en cualquier momento cuando haya cambio de temperatura. Normalmente estás en un ambiente cálido hacia un ambiente frío, ¿sale? Y esto es por esta peculiaridad anatómica, porque en particular la salida del nervio en el orificio estilomastoideo está muy superficial, muy sobre la superficie, ¿sale? Por ejemplo, una vez, Ajá. ay, no, hable. Es que me Ahorita. preguntan acá que si tiene que ver con que la mandíbula tiemble de frío. No, los movimientos musculares que tiritamos, acuérdate que el músculo se encarga de preservar calor. Pues cuando tenemos mucho frío, nuestros músculos se mueven de manera espontánea para tratar de favorecer el calor, David. Ahora sí, ¿quién iba a hablar? Yo, Alondra, es que Entonces, una vez, hace como un año, tuve un problema de un nervio, pero yo nunca me había dado cuenta, sino que me empezó a doler como una semana antes, pero me dolía, digamos que hasta la muela, y yo pensé que, pues, no sé, se me había picado, y fui al dentista y todo eso, y no, me dijeron que pues estaba bien mi boca. Entonces, pues, estuve así con el dolor, pero ya el último día, me di vapor y después salí y tuve un dolor, pero muy, muy fuerte, o sea, ya no me lo aguantaba y fui a dar a un neurólogo, pero el neurólogo me dijo que no tenía nada, pero pues yo ya lloraba. Y entonces fui a dar después con un maxilofacialista y él me dijo que, bueno, ya me empezó a checar y me dijo que tenía una mala formación del nervio y porque me di vapor y luego me pegó el frío, pues por eso me empezó a doler mucho más. Y ya ahí me empezó a explicar que a veces se te dejaba de sentir o a veces se sentía como una carga eléctrica. Y en mi caso fue como, sentí como una carga eléctrica, o sea, sentía muy feo, de repente me llegaban dolores muy feos. Del nervio trigémino, ¿no? Sí, me dio una neuralgia del nervio. Una neuralgia del nervio trigémino, efectivamente. Y entonces, el asunto acá es que efectivamente, veremos el siguiente parcial, vamos a hablar a profundidad de todas las estructuras nerviosas, del nervio facial y del nervio trigémino, y veremos cómo cuando se afectan estos nervios por alguna situación, por eso van a ver ustedes, va de la mano con fisiología, cuando se alteran la funcionalidad, pues dan estos dolores, este tipo de dolores. Entonces, en este caso, en el nervio facial, pues pasa algo similar, porque responden al estímulo. Tú sentías el dolor en la muela, porque el nervio trigémino inerva los órganos dentarios, ¿sale? Y entonces, cuando tú tuviste, ya tu nervio estaba lastimado, hiciste un cambio de temperatura del calor al frío, eso hizo un estímulo excesivo en tu nervio, hizo cortocircuito, entonces empezó el dolor. ¿Sale? Aquí se preguntan algo con la mandíbula. Esto lo vamos a ver mucho más adelante, Celeste. No es que no te quiera responder, pero se sale de la temática. Y obvio, dice, cuando hay una perforación, pues cuando hay una perforación se lastiman también los nervios, los dermatomas. También más adelante que hablemos un poquito de esto, iremos tocando este punto de las perforaciones o de los piercings, cómo afectan el funcionamiento de las estructuras anatómicas. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta acá? Para que procedamos al pase de lista. ¿Vale? Entonces, déjenme dejar de grabar.